de Cristo vas tú creciendo. Es como cuando, o sea, los que están casados podrán darme, eh, como seguirme la corriente en el aspecto de que cuando conoces a la chava con la que te casas, pues ¿qué pasa? Que convives mucho con esa persona, de tal manera que dices, ya la conozco y se van conociendo. Pues muy, muy parecido así con Cristo. Pero bueno, gracias a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 9, versículos, vamos a ver del 23 al 41, creo que tengo entendido. Déjame te confirmo. Del 23, perdón, vamos a ver hasta el 31, nada más. Porque hoy tenemos cena del Señor. Hoy queremos que tomemos un tiempo para reflexionar un poquito, ¿no? Yo siempre he pensado que la cena del Señor nos permite como reflexionar mi relación con Dios, nos permite pensar, nos permite vernos cómo estamos, ¿no? Porque nos recordamos que Cristo en esa galletita, en ese panecito, que está ese trigo que fue triturado, que fue golpeado para que fuera galleta, ¿verdad? Entonces, así fue molido el cuerpo de Cristo. Y eso nos recuerda y nos hace como repensar, ¿no? Repensar o pensar que cómo está nuestra relación con Dios. Vamos pues, ¿ya están ahí en Hechos 9? ¿Sí? Pero antes de empezar Hechos 9, del 23, me gustaría retomar solamente algunos versículos que compartió César. César predicó la semana pasada, ¿no? Y quisiera retomar algunos puntos con eso. El primero es que dice el versículo 20, los voy a leer. Enseguida, ¿por qué enseguida dice esto Lucas? Acuérdate que los libros de la Biblia es porque Lucas o Pedro o Juan escribieron inspirados por Dios para hablar de su evangelio. Pero en el versículo 20 que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí lo ves ahí? Tenemos que ir un poquito al contexto de eso porque es recordar un poquito de cómo Pablo, perdón, no sé por qué estoy como que desconcentrado, disculpe, si te has fijado, estoy así como hilando todo. Pablo recuerdas que había recibido esa luz, y cuando recibió esa luz fue tumbado del caballo, y cuando fue tumbado del caballo, perdón, no dice si iba montado, también hay que aclarar eso, simplemente él cayó en tierra y quedó ciego, y hace las preguntas que hemos estado preguntándonos es, Señor, ¿qué hago? ¿Recuerdas? Ahora, él está ciego y llega Ananías, que en visión le dice a Dios a Ananías, ve y ora por Pablo, y él le da la visión a Pablo, y entonces ya Pablo ya recobrando fuerzas, estuvo Saulo en algunos días con sus discípulos en Damasco. Ahora el 20 te dice que enseguida después de eso, él predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces quise empezar con ese contexto porque esto que acaba de ser Pablo es una conversión. Él sale y empieza a predicar en las sinagogas a Cristo, es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención, tal vez César lo dijo,
Pero algo que me llamó la atención es que dice el versículo que todos los que estaban ahí, dicen que estaban, dice el 21, y todos los que oían las palabras de Pablo. Pablo les hablaba de Cristo, cuando oían, quedaban atónitos. Es como, no lo podemos creer. Están sorprendidos de que alguien que primero estaba matando, encarcelando cristianos, ahora es uno de ellos. Y estaban ellos como, ¿qué? ¿Tú vienes a hablarnos de Dios? ¿Tú vienes a hablarnos del hombre al cual tú perseguías? Ahora, y ponlo en tu contexto. A veces ahorita que ya eres cristiano o eres cristiano y empiezas a compartir, es como, neta, tú vienes a decirme de Dios cuando eres un mentiroso, eres un defraudador, eres un drogadicto, alcohólico, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú vivas. Y ahora vienes a hablarnos de Dios. O sea, ¿cómo? Estaban atónitos, no podían comprender qué es lo que estaba pasando con Pablo. Ahora, también me llama la atención, y no sé si te pasa, en este mismo versículos, que cuando tú les hablas de Cristo, me pasa, porque yo estoy predicando Cristo en los domingos, y la gente queda así como, wow, o sea, se asombra, pero no hay conversión, hermanos. No hay conversión. Podrían decirme, muy bonito mensaje, podrían decirme que, wow, Dios me habló, y vienes atónito, vienes muy padre, pero, ojo, no hay conversión. Y eso tendría que ponerte a pensar, que cuando tú comentes o hables de Cristo a otras personas, la gente a lo mejor se va a asombrar de tu actitud, se va a asombrar de tus palabras, pero no va a haber conversión. Estos hombres estaban, oye, pues qué onda con Pablo, ¿no? Habla muy padre Pablo, pero pues no pasa nada. Asombro, pero no hay conversión. Pero el cambio, y otra cosa que si te puede servir de esperanza o te puede ayudar en tu vida cristiana, es que a veces el cambio en Cristo van a pasar muchos años. A muchos les pasa que es rapidísimo, la conversión es rápida. A otros es como, pues ahí van, hay poquito, 1, 2 años, 3 años. Y aun cuando ya llega esa conversión, aún sigues con ese caminar. Y eso es lo que vamos a ver hoy con Pablo. Vamos a ver hoy eso con Pablo. Pablo va a hablar estos 10, 9 versículos acerca de que en Cristo va a pasar muchos años para que Dios siga haciendo la obra en ti. No creas que, no te desanimes porque ya vienes a la iglesia y ya estoy en la iglesia y dije una grosería. Ay, no, ya no voy a ir porque digo groserías. O caíste en algo y ya no voy a ir a la iglesia porque hice algo malo. No, es un proceso. Por eso dice la Biblia que es de gloria en gloria. Y lo que vamos a ver hoy hermanos, nos tiene mucho que animar. Tiene que animar nuestras propias vidas. Porque yo no sé cómo titular el tema, pero habla mucho del fracaso. ¿Alguno de ustedes ha fracasado? ¿Alguno de ustedes alguna vez lo han abandonado? Me abandonaron, ¿no? Me abandonó mi esposo, no sé, me abandonó mi mamá, Y no quiero tocar fibras de ese tipo. Simplemente quiero que veas qué se siente ser abandonado. Que me abandonaron. O fracasé. Y el mundo hoy, la palabra fracaso, la tienen eres un fracasado. Mal, ¿no? Lo tienen para mal, eres un fracasado. Fracasaste. La típica, ¿no? Fracasó el Chivas, fracasó el América, fracasó Santos. No, ya nos acostumbramos al fracaso con Santos, ¿no? De Santos no voy a hablar porque voy a tocar fibras más profundas aquí. Pero el tema de hoy es eso, como hermanos, sentirnos animados en nuestras propias vidas, ver que el Señor, ¿sabes qué? El Señor usa
tu fracaso, ¿sabes? Dios va a usar tu fracaso para su gloria. No tengas miedo a fracasar. Es parte de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar tratando de ver en estos temas del fracaso, del sentirse abandonado. ¿Alguna vez sientes que Dios te debe algo? O sea, al final, estoy haciendo las cosas así, pastor, mire, no, así voy con el Señor. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Si yo lo único que he hecho es obedecer a Dios y al final me está yendo de la patada, me está yendo peor de antes. Antes me iba de perdido mejor, hoy me siento peor. Pero Dios no te debe nada, ¿eh? Dios no te debe nada a ti. Absolutamente nada. Solo puedo decir que a veces, ¿sabes qué, Señor? Sí. No entiendo cómo estás tratando con mi vida, pero bueno, si tú quieres tratar así conmigo, bien. Porque lo que vamos a ver en Pablo es eso. Ahorita lo vamos a ir leyendo. Espero que hayas leído, si no, ahorita lo leemos. Pero a veces decimos, estoy haciendo lo posible como tú lo quieres hacer, Señor, pero no funciona nada. No me das el favor, no me das la petición, no me das la provisión, Señor. Pues, ¿qué está pasando, pues? ¿De qué se trata? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso quise empezar con los otros versículos, porque imagínate, a Pablo, el que perseguía y mataba y encarcelaba, ahora resulta que eres cristiano. Me pasó y me sigue pasando. Israel, yo fui una persona que siempre andaba en los excesos. Y ahora que me ofrecen algo, digo, no, gracias. No, ahora sí, eres muy, muy cristiano. Pero pues es lo que yo sembré en ellos, excesos. Y es lo que Pablo sembró. Ahora, en el versículo 23, ya que vamos a empezar, quisiera que empezáramos orando. Porque este tema está muy padre y Dios trató mucho en mí y espero que también trate contigo. Y vamos a orar eso. Vamos a orar, Señor, te queremos rogar, papá, que tú nos guíes a arrepentimiento el día de hoy, Señor. Que tú confrontes nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y tú nos ayudes a entenderla. Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, háblanos, guíanos, redargúyenos, Señor. Estas personas que han venido a este lugar, Espíritu Santo, muéstrate a través de tu palabra. Convence, Señor, y puedan rendirse al gran señorío que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Versículo, ahora sí, 23, a nuestro tema. Dice, de hecho, en tu Biblia ha de decir, Saulo escapa de los judíos, ¿no? Ahí en alguna de tus Biblias. Pero el versículo 23 dice, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Ahora entiendes, lo escucharon, dijo, órale, este vato, ¿qué onda? Ahora es de los cristianos, habla muy padre. Pablo entrando en las sinagogas y todo el rollo y quedan atónitos, asombrados. Pero, ¿qué crees? Que los que antes eran sus compas, los que antes eran sus amigos, ahora ¿qué quieren hacer? ¿Qué dice el 23? Quieren deshacerse de él, quieren matarlo. y ¿sabes qué pasa? Y ojo, porque muchas veces le estamos siendo fiel o le estamos siendo leales a la persona incorrecta. Hay mucha gente que le es muy fiel a un santo. Hay muchas personas que le es muy leal a una persona. Hay gente que le es muy leal a otras cosas. Pero ¿no te has puesto a pensar que tal vez estés equivocado? ¿Que le estás siendo leal al incorrecto? Solamente pregunto. Ellos o ustedes me pueden decir, Israel, a lo mejor estás, vamos a decirlo así, en la religión incorrecta, Israel. Nosotros somos los buenos,
ustedes son los protestantes, nosotros estuvimos primero. Tal vez me pueden a mí decir eso, pero vamos a ver que la palabra nos lo revele, ¿no? Que no fue que yo te lo quiera convencer, sino la misma Biblia te lo esté redarguyendo. Pero Pablo estaba siendo leales a los judíos helenistas, y ahora ellos se están poniendo en contra de él porque quieren matarlo. Y todo esto que estamos viendo del capítulo 23, hermanos, algo muy importante, tal vez ya César creo que lo comentó, ya habían pasado fácil 3 años de que Pablo se convirtió a Cristo. 3 años, así. El tiempo se pasa de volada. En la semana estaba escuchando así algunas, oye, ya estamos en agosto. Ya las tiendas en septiembre, que es lo de la independencia y todo ese rollo, ya prepárate para Navidad, ya vele juntando para el regalo, y ahí viene todo así, ya se fue el año. Bueno, César lo decía, para esto ya habían pasado 3 años de la conversión de Pablo. Y Gálatas, cuando habla de esto, que estos hombres tramaban deshacerse de él, en Gálatas 1, 15 y 17 dice, ahí encontramos las palabras de Pablo que complementan el marco temporal. Habían pasado 3 años, porque dice, después de muchos días, dice la Biblia. No nos dice cuánto tiempo, pero cuando vamos a Gálatas, nos dice que había pasado 3 años de que Pablo, cuando recibió a Jesús y empezó a hablar en las sinagogas, él se va a Arabia, al desierto, a conocer más del Señor, a conocer más de Cristo para poder hablar de Él. Después de 3 años, dice que subió a Jerusalén a ver a Pedro. Ahora, recuerda con qué fidelidad servía Pablo a estos hombres. Con qué fidelidad les servía a estos hombres. Ahora estos hombres lo quieren matar. Estos mismos hombres están en contra de él. Y va a pasar en tu vida, cuando llegues a Cristo y hables de Cristo, tu mejor amiga tal vez te va a dar la espalda. Porque dices, uy, ya es muy religiosa, ya es muy persinada, es muy cristiana, y ya no va a ser mi amiga como antes. Va a pasar. Si pasó con Pablo, va a pasar contigo. Dice el versículo 24, y vamos rápido, mira. Pero su plan llegó a su conocimiento, o sea, ya le dijeron que lo querían matar, que van a acabar con él, pero le llegó como que lo publicaron en el Face, que lo iban a matar, y se entera Pablo que me van a matar. Dice el 24, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el intento de matarlo. Fíjate nada más. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Ahora, no sé si puedan proyectar esa imagen, por favor, porque es interesante que te voy a encargar de tarea que tú puedas leer 2 Corintios 11, apúntalo. 2 Corintios 11, versículos del 1 al 32. Pablo resume su vida en eso. De hecho, en el 32, cuando tú lees 2 Corintios, capítulo 11, ya en el versículo 32 dice Pablo, en Damasco, el gobernador bajo el rey de Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos, con el fin de prenderme, de agarrarlo. Pero me bajaron en un cesto por la ventana de la muralla, y así escapé de sus manos. Y no sé si se puede anotar ahí, ahorita que agarre, no apagues el cañón tanto tiempo, para que se vea la imagen. Esta imagen estamos viendo a los discípulos, lo hice en IA, no soy muy buena en eso, pero para que pudieras imaginarte, porque en el tiempo de Jesús, en Damasco específicamente, tenía murallas, y la gente por las murallas tiraba basura. Entonces era muy común ver, ellos estaban cuidando las puertas, pero era muy común ver que la gente sacara
canastos y tirar a la basura. Por eso no pudieron percatarse de eso. ¿Y cómo están sacando a Pablo? Como una basura. Ahí se ve abajo la basura. Era la forma de sacar la basura y así estaban sacando a Pablo, como si fuera ¿qué? Una basura. Oye, pero es Pablo. Dios le habló a Pablo audiblemente. Una luz lo rodeó y luego todavía se fue 3 años a una escuela de ministerio. Se fue a estudiar acerca de Jesús. Él regresa a Damasco, empieza a predicar en las sinagogas y las sinagogas lo quieren correr, lo corren de las sinagogas. Ahora lo quieren matar y mira el éxito de Pablo. Es un fracaso. Salió de Damasco como basura. Ahora quiero que pienses en este momento desde la perspectiva de Pablo. Imagínate cómo se sintió Pablo. Esto de la idea de ir a un seminario, de estudiar, se fue al desierto a preparar, estuvo a los pies de Gamaliel. Antes Pablo le servían todo porque es que Pablo es muy bueno, Pablo encarceló, lleva muchos encarcelados. Y ahora ponte en el papel de Pablo, sentirse humillado, sacarlo así de Damasco, entre la basura, en un canasto. Y eso me lleva mucho a pensar eso, hermanos. O sea, hoy en día vemos muchos seminarios, voy a ir a un seminario para ser pastor. No, eso no te hace pastor. Un seminario no te hace pastor. Hoy en Calvary hay un movimiento muy fuerte, muy mencionado, que es el de plantación de iglesias. Ven, nosotros te enseñamos a plantarte tu iglesia. Ahí está Pablo. Y conozco personas que hicieron el curso de plantación de iglesias, salen, lo mandan y ahora no están haciendo nada. Mira, Pablo, uno de los líderes judíos hasta que recibió a Jesús, después de su salvación, proclamó valientemente a Jesús a todos sus antiguos amigos, y lo único que consiguió Pablo fue que quedaran asombrados, pero no hubo una conversión. Entonces Pablo se retira al desierto durante 2 o 3 años a estudiar de la palabra de Dios, a estudiar a más a Jesús y demostrar que Jesús era el Señor. Y lo único que logró fue que ellos se enojaran, se enfurecieran y quisieran matarle. Chécate, ese es un fracaso. ¿O lo ves una historia de éxito? Pero ¿qué faltaba en Pablo, hermanos? Pregúntate, por eso te decía, quiero que te metas en el papel de Pablo, porque ¿qué le faltaba a Pablo? ¿Había tenido un encuentro con Jesús? Sí. Y extraordinario, audible. Y la luz, el Shekinah, lo rodeó. Quedó ciego y lo llega Ananías y experimenta un milagro de que alguien impone sus manos y se le caen las escamas y le vuelve la vista. ¡Wow! Un encuentro con Jesús. ¿Qué más tenía Pablo? Tenía el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Cuando leemos ahí en Hechos 9, el versículo 17 nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. 2 cosas que tenía Pablo: el encuentro con Jesús, el Espíritu Santo. Y ahora, ¿a qué se vio del desierto? A conocer de Dios, ¿no? Tenía todo lo necesario y mira cómo está saliendo. Como un fracaso. Aparte que era valiente, tenía la audacia de ir y hablar. ¿Qué le faltó entonces a Pablo? ¿Qué le faltaría entonces? ¿Qué te falta a ti para poder comunicar a Cristo, para poder comunicar vida? Los cristianos tenemos que comunicar vida. No que en Cristo te va a ir mejor, sino comunicar vida es lo que tenemos que hacer.
Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué no hay éxito entonces en Pablo? ¿Por qué hay fracaso en su lugar? ¿Qué faltaría en tu vida y en la de Pablo? ¿Sabes qué? Si tú leíste lo que dijo César la semana pasada, hay algo muy importante que se nos olvida. ¿Qué le había dicho Ananías de parte de Dios a Pablo? ¿Qué le había dicho? Pregunta. Tienes que leer tu Biblia. Le había dicho a Ananías que él, Dios dice, instrumento me es este, ¿para ir a dónde? A los gentiles. ¿Y dónde estaba hablando Pablo? En las sinagogas. Chécate ese punto. Porque muchas veces creemos que tenemos todo lo necesario para regresar. Muchas veces pasa que unos exconvictos salen de la cárcel. No, yo tengo que regresar a predicar a la cárcel. Tal vez ese no es tu llamado, pero ahí vas. ¿Por qué sigues así? O sea, entonces la pregunta es, ¿por qué sigues haciendo las cosas a tu manera? Pablo estaba haciendo las cosas a su manera. Ponte a pensar un poquito en eso. Tenía todo lo necesario, encuentro, ya lo dije, se lo voy a seguir repitiendo, encuentro el Espíritu Santo y conocimiento de la palabra. Tenía todo Pablo. Tenía el llamado inclusive, pero estaba en el llamado incorrecto. Y eso me hace pensar en mi vida, es Israel, ¿por qué sigues haciendo las cosas a tu manera? ¿Dónde está el señorío de Cristo en tu vida? ¿Dónde está? Ahorita cantaban una canción, Señor, quebrántame. ¿En serio quieres que te quebrante el Señor? Duele. O sea, ¿alguien se ha quebrado algo en su vida? Un hueso, torcido un hueso. Duele. Pero lo necesitas. Pero es bueno el quebranto. Y pregúntate el día de hoy, ponte a pensar tu vida desde que recibiste a Cristo al día de hoy. Es como decir, Señor, ¿estoy haciendo las cosas conforme a tu voluntad o a mi manera, como dice la canción? ¿A tu manera, Dios, o a mi manera? ¿Por qué? Otra pregunta que te hago. ¿Por qué sigues haciendo las cosas que consideras mejor? Yo considero mejor esto, pero ya te confirmó Dios. Ya te dijo, sí, yo te respaldo, Israel. Estás haciendo las cosas como tú quieres. Todos los días tomamos decisiones, pero si no estamos yendo a la palabra, llenándonos de su palabra, ¿cómo quieres que te hable para que tú tomes decisiones conforme al corazón de Dios? Y luego ahí están las broncas en que nos metemos, ¿no? En malas decisiones, en malos trabajos, en malas deudas, en malas deudas, por no preguntar al Señor, por no esperar que el Señor diga, sí, por aquí es Israel. Eso es lo que está pasando con Pablo. Tiene un llamado de ir y predicar a los gentiles, se está metiendo a las sinagogas, se está metiendo con sus viejos antiguos amigos, y los amigos se asombran, y ahora quieren matarle. Y mira cómo sale. Eso es un fracaso. Y a veces me veo ahí, entre la basura. ¿Es malo? No. No, pero porque vamos a seguir leyendo. Chécate eso. Porque yo no te voy a decir cómo conduzcas tu vida. Yo no soy un coach de vida, yo no soy psicólogo. No creo que ni el psicólogo haga eso. Pero no hagas las cosas que tú consideres mejor. Es mejor para mí esto, para mi esposo. Es mejor para mis hijos. Lo que tú consideras mejor. Pero chécate, ese es nuestro enemigo número uno. El que tú consideres lo mejor.
Y lo escuchamos como papás, ¿sí o no? Es lo mejor para mis hijos, ¿no? Ese chavo es el mejor para mi hija. ¿Ya le preguntaste al Señor si es lo mejor para ella? Vamos a seguir fracasando, hermanos. Eso es lo bueno, es la buena noticia. Vamos a seguir fracasando. ¿Qué vas a hacer cuando fracasas? Yo siempre me digo, y yo me torturo a mí mismo, y se lo pueden preguntar a mi familia. No, yo soy un fracasado. Una vez me lo dijo, una vez, y bueno, voy a abrir mi puerta de mi casa. Una vez mi esposa sí me dijo, hace muchos años, ya no, ya Dios la redimió. Pero una vez me dijo, porque ella en aquel tiempo, no sé por qué, se le metió a la cabeza que quería comprarse una camioneta Siena. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿saben cuánto cuesta una Siena, no? Aunque sea usada. Y le dije, no, es mucho dinero. Y me acuerdo su imagen, su cara cuando me volteé, me dice, eres un... ¿Cómo me dijo? Sí, primero me dijo dos palabras, pero al final me dijo, eres un miserable y fracasado, me dijo. Y yo, antes me resbalaba mucho lo que me dijera. Mi orgullo no me dejaba ver. Pero cuando me dijo eso, yo es como... Cristo en una cruz, se podría pensar que es un fracasado. Fracasó ante el mundo. Sigamos leyendo, pero años después Pablo relata que este suceso que él vivió en Damasco a su manera, fíjate cómo ya años después Pablo, esos sucesos, fíjate cómo los habla en 2 Corintios 11, versículo 30, dice, si he de gloriarme, dice Pablo, si he de gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. ¡Wow! Me gloriaré en mi debilidad. Eso está diciendo Pablo. Eso fue algo débil para él, algo duro para él. Y ahora, años después, en 2 Corintios 11, 32 y 33, si he de gloriarme, me he de gloriar en mi debilidad. Dice, en Damasco el gobernador, bajo el rey Aretas, custodiaba la ciudad de los damascenos con una guarnición, con la intención de arrestarme, pero me bajaron por una cesta de una ventana de la muralla y escapé de sus manos. ¿Sí lo entienden? Pablo dice que este fue su momento más vergonzoso de su vida. Fue el momento más difícil de su vida, salir de esa manera. Ahora, mira, años después vas a ver a Pablo diferente. Años después lo vas a ver diferente. Pablo les dice a los corintios, ¿quieren saber cuál fue el evento más importante de mi vida después de recibir a Jesús? El evento más importante en mi vida después de recibir a Jesús fue el día que fracasé tan estrepitosamente que tuvieron que bajarme en una canasta. Ese fue el momento ese fue el verdadero comienzo del crecimiento en Jesús. Y quiero aclararte esto, hermanos, porque el evento más importante después de la conversión de Pablo fue la experiencia más humillante en su vida. Sí, ese fue el evento más importante para Pablo. Pero después Pablo en Filipenses va a decir, Filipenses 3, ahora se aplica en Filipenses 3, 7 y 8, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado como pérdida. Chécate estas cosas. Hoy parece que tener un buen trabajo, parece que tener una
buenos estudios, parece que tener a un buen marido, parece que tener una buena fama, parece que es. Y Pablo dice, todo eso, lo que hice, lo tengo por basura. Ya no sirve. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. Se pone bueno esto porque vamos al 26. No se queda la historia ahí. Pero el 26 de Hechos capítulo 9, versículo 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Imagínate. O sea, no, yo estaba así como mejor que las series de la Flor de Guadalupe. Porque, o sea, todavía que todo lo que vivió Pablo, todo bien padre, se metió a estudiar y tenía el llamado y se asombraba la gente y todo, lo sacan por ahí. ¿Cómo se debe sentir Pablo después de que te bajaron por ahí? Y luego va a Jerusalén y llega con los que son cristianos y los que son cristianos le dicen, oye, viene, y no se juntan con él. Le tenían miedo. Va a pasar que a veces tú vienes agüitado a la iglesia y no falta del que alguien te hizo una mala cara, todavía aquí en Calvary. Tú vienes así, toda tronada de tu semana, de diagnósticos, problemas, enfermedades, económicos, todo lo que tú llegas, y llegas aquí y nadie te pela en Calvary. Imagínate, haz de cuenta así, Pablo, o sea, vengo todo tronado, voy con mis amigos discípulos cristianos y ellos, ay no, hazte para allá, o escóndete. Hoy viene Pablo, vámonos para acá, ¿verdad? Le temían, te va a pasar aquí en Calvary, te va a pasar, tal vez, espero que no. Pero mucho es por tu testimonio pasado. Pablo todavía está batallando con todo lo que hizo anteriormente. Y la gente te va a señalar, hoy, ahora sí ya no toma, mira, pero vieras cómo tomaba, cómo le daba abuela la hilacha Quiero que sientas cómo se sentía Pablo. Va con los suyos y los suyos, ni siquiera los líderes se encontró consuelo. Vas a venir a Calvary, no, quería hablar con el pastor, pero no, el pastor ni siquiera me peló. No, en esa iglesia no hay amor, yo me voy. No vemos eso a Pablo, ¿verdad? Pero dice el versículo 27, pero Bernabé. ¿Te acuerdas qué significaba Bernabé? Ey, apunta, tráete tu cuaderno y apunta, porque Bernabé significa hijo de consolación. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé lo toma, el hijo de consolación. Aquí hay varios hijos de consolación, Lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, pues lo habían corrido. Bernabé dice, y estaba con ellos, el versículo 28, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando ¿con qué? Con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos. Otra vez, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Cuál era el llamado de Pablo? Predicarle a los gentiles, y estaba dando sentido otra vez con los judíos helenistas, volviendo a hacer lo mismo. Pero estos intentaban matarlo. Versículo 30. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. O sea, volvió a cometer el mismo error. ¿Te has preguntado por qué cometes el mismo error? ¿Nunca te has preguntado por qué cometes el mismo error de siempre? El mismo pecado de siempre. Podemos ir ahí a Hechos, pero acompáñame a Hechos 22. Hechos 22. Yo creo que del versículo 17. Hechos 22, versículo 17. ¿Ya estás ahí?
Dice que el versículo 17 del capítulo 22 dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, dice Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo, no seas terco, no seas armado. Ya te dije que hicieras y vuelves a hacer lo mismo. Y dice Pablo, pues yo estaba orando y... ¿Por qué no? Pero fíjate cómo dice el 19 Pablo. ¿Cómo contesta Pablo? Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti, y cuando se derramaba sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte, y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A dónde? A gentiles. ¿Qué está tratando Dios el día de hoy con nosotros? ¿Por qué Pablo era tan obstinado, tan armado de hacer lo que él quería? ¿Por qué crees? Hacer su voluntad. Ya Dios había... Ay, ¿no te pasa que Dios te dice algo en tu vida y no lo llevas a cabo? Ay, es que Dios ya me dijo eso, pero no, es que no puedo dejar esto. Pablo está discutiendo con el Señor aquí. Y si tú discutes con el Señor, vas a perder. Jonás discutió con el Señor, no quiero ir a Nínive, ve a Nínive, Jonás, vaya a Nínive, ándele. No, con los ninivitas no, y luego ni te quieren, Señor. Se fue, ¿qué hizo Jonás? Hizo su voluntad, se fue para otro lado, lo mete en un bote, lo tiran del bote, dice la Biblia que un gran pez lo atrapó y 3 días estuvo encerrado. ¿Y dónde lo escupió el pez? En Nínive. Bueno, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Por mucho que tú quieras ayudarle a Dios, por mucho que tú creas que es mejor tu decisión, por mucho que tú digas, este es mejor camino, si te vas por ese camino va a haber muchas espinas. No, mira, se ve bonita. Sí, pero la carretera está bonita. Pero sabes que cobran mucho de casetas. Vete por el de Cristo, mira. El camino de Cristo está mejor y es gratis. Él ya pagó. No, es que se me va a dañar mi carro si me voy por allá. Y empezamos ese estira y afloja. Así estaba Pablo. Así estaba Pablo. Ahora, ya para terminar. Muchas veces llegamos a Cristo y eso trató Dios conmigo. ¿Qué trató Dios conmigo? Que cuando yo llegué a Cristo dije, wow, sí, Dios y todo lo que tú quieras. Y cuando me llama y me pone en el ministerio y todo. Pero ¿sabes qué trató Dios conmigo? Primero trató conmigo la ambición. Primero que trató conmigo fue la ambición. Y es lo que está tratando con Pablo. Era un hombre ambicioso. ¿Recuerdas que ya se iba a Damasco y va con los líderes para que le den cartas? Porque dice, allá voy a atrapar a muchos cristianos. Denme cartas. Ambicioso. Iba a las sinagogas. Ambicioso. ¿Y sabes qué también trató con Pablo? El orgullo. La ambición, te voy a decir algo que tú puedes decirme, no estoy de acuerdo con usted, pastor. Pero 2 cosas que Dios va a tratar como cristiano en tu vida. Una, la ambición. Y número 2, el orgullo. No tienen cabida en la vida cristiana. No tienen cabida en la vida cristiana. Esas 2 cosas en el cristiano deben morirse. Si no han muerto en tu vida, no estás caminando con el Señor. Estás haciendo tu voluntad
y estás haciendo tus cosas como mejor te parece a ti. Tú y yo vivimos para ser instrumentos a la obra del Señor. Pablo necesitaba aprender no solo las palabras de Jesús, sino también su camino. Como cuando dijo, recuerdas en Juan 15, y es uno de los capítulos que más me enamoró de Cristo, Juan 15. Dice que versículo 5 dice, habla de los frutos, ¿no? Y que los pámpanos, y que ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, y que dice, separados de mí, nada. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Nada. Uy, pero hermano, esta persona es millonaria, uy, mira la casa que tienen, los coches, sí, separados de mí nada. Porque cuando llegues a la presencia del Señor, mira Señor, la casa que tengo. Llegando a la ciudad del Señor con casas de oro, y decir, Señor, tu casita, honestas. Nada, hermanos. Recuerda, vas a llegar a la presencia del Señor desnuda. Pero mira, en el crucero donde yo iba, siempre le daba una moneda al niño. Sin mí, nada. Qué fuerte. Pero te lo tengo que recordar. Separados de mí, nada. Sin mí no pueden hacer nada, les dice en Juan 15:5. Nada, hermanos, nada. En el mundo a lo mejor sí, en el mundo, wow, fama, prestigio, mejores restaurantes, todo lo que tú quieras. Nada. Ante los ojos del mundo quizás todos piensen que eres lo máximo. Todos digan, wow, qué gran presidente, qué gran empresario, qué gran influencer, qué wow. Ante el mundo sí. Pero cuando llegues a la presencia del que creó todo, los cielos y la tierra, es como, ¿quién eres? No te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Vete al infierno, no sé quién eres. Sin Él, otra vez, nada. Y eso es lo que me hablaba Dios a mí. Eso me cuesta tanto. Es que ¿por qué no tu negocio? Es que ¿por qué tú no haces esto? Es que si hago eso me va a apartar de su voluntad. Y sin Él nada. Y el último versículo 31 para terminar, dice, entonces ya se llevan a Pablo, ¿verdad? Pablo, entonces ¿qué trató Dios con Pablo? El orgullo y la ambición. Pablo no quería doblar las manos. ¿Cree que le estaba siguiendo ahora, ayudando a Dios de esa manera? Entonces se llevan a Pablo de Jerusalén y ahora qué pasa, entrando entre tanto pues que se llevan a Pablo, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era, ¿cómo dice la palabra? Edificada y andando en el ¿quién? En el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo y seguía creciendo. No hay que meterle nada más. Si tú ves una iglesia de 1,000, 2,000, habría que preguntarse, ¿cómo están creciendo? Es que tenemos un sistema de coaching y crecimiento. Entonces no entra como esta, que no era edificada, no anda en el temor y la fortaleza del Espíritu Santo. No andan en eso. Tarso, Pablo era la ciudad de Tarso era un país gentil donde permaneció, fíjate, ahí permaneció Pablo entre 7 y 10 años. Y no se supo de él
de Pablo en muchos años. Hasta que Bernabé, lo vamos a ver más adelante, lo manda a llamar. Y Pablo se fue y mucha gente dice, es que sin él ya no vamos a crecer. El crecimiento es del Señor. Ahora, ¿qué aprendemos de estos pasajes del capítulo Hechos, del 9, del 23 al 31? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Primero que yo puse aquí en mis notas es que Dios no necesita nuestro celo. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu educación, Dios necesita nada de eso. Dios no necesita tu agenda. Dios no necesita tus planes. No, Él no quiere eso. Él quiere algo mucho más difícil de tu vida. Él quiere algo más difícil de ti. Él quiere tu corazón. Y que te entregues entregues tu vida a Él. Eso es lo que Él quiere, hermanos. El Señor quiere eso de ti. No quiere tu presencia, no quiere que, es que en la iglesia me necesitan. Es que yo voy porque yo sí doy diezmos y pues, no, Dios no quiere. Dios quiere tu vida. Porque tal vez tu vida ahorita la tiene Satanás. Y yo cuando hay alguien que viene a Cristo y como que veo que sí quiere algo con Dios, sabes que mi oración y vienen ataques a mi vida, pero una de mis oraciones es, Señor, yo te pido que arranques la vida de fulano de las garras de Satanás, porque está esclavizada, está esclavizado. Señor, no te voy a decir lo que quiero que hagas en mi segunda, porque a veces llegamos a Cristo y, Señor, mira, necesito, ya dame, Señor, mira, ya convence, siempre estamos así, ¿no? Queriendo meter a Dios a mi agenda, queriendo meter a Dios a mi vida, cuando yo me tengo que unir a Él, porque estoy muerto. La Biblia dice que cuando estamos en delitos y pecados, estamos muertos. ¿De qué sirve maquillar a un muerto? De nada. Necesitas vida. Mateo 11:29. Y todos empezamos como Pablo. Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí o no? ¿Y cómo terminamos? Que Dios haga lo que yo quiera. Y en Mateo 11:29 dice, y esa frase, estos versículos, todos me encantan, pero también Dice Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes. Me faltó una imagen de esto. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Qué pasa si eres manso y humilde de corazón? Hallarán descanso para... Señor, no tengo la economía de fulano, pero tengo paz. Señor, no tengo la vida excelente de ellos, pero tengo paz. Disfruto mis frijoles, disfruto mi casa. Cuando habla de lleven mi yugo, es como cuando dos bueyes los ponen para que sean guiados, pero tienen que ser dos. Entonces, en una te has fijado que mi yugo es fácil porque Jesús está contigo en el otro. Estamos los dos en el yugo. Jesús está cargando contigo también. Jesús está sufriendo contigo también. Jesús está teniendo carencias como tú. Eso es mi yugo, es fácil y ligera mi carga. Entonces, como ven, Pablo había aprendido acerca de Jesús.
Ahora, más bien, Pablo había aprendido acerca de él, pero ahora Pablo tiene que vivir a Cristo. Quisiera poder explicarlo, hermanos, soy muy malo en esto, pero es vivir a Cristo. O sea, he platicado con algunos de ustedes y conocen mucho de Dios y todo, conocemos de Dios, pero no queremos dar que el paso de fe y decir, ok, no, sí, en Cristo somos más que vencedores. Por eso, da el paso si eres vencedor. Es que tengo miedo, claro, pero da el paso, porque si no, no vives Cristo, conoces Cristo, hablas Cristo, pero no vives a Cristo. Esa es la gran diferencia. Y Pablo no había aprendido a vivir a Cristo, tenía que sentirse humillado. Y Dios trató con su orgullo, pero fueron 7 años, 10 años. Y entonces ahora sí podemos decir que Filipenses 4:13 aplica. Porque después de que se sintió humillado, sacándolo como basura, va con los cristianos, con los discípulos lo rechazan porque le tenían miedo, no sentía consolación, no vivía a Cristo, Pablo. Pero ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si aplica. O Gálatas 2:20, que dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? El cristiano, hermanos, es que el cristiano vive a Cristo, entonces ya no vivo yo. Cristo vive en mí, damos vida, tenemos vida en Cristo. Alguien que éramos muertos, ahora tenemos vida. Pero fíjate, te lo vuelvo a leer. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí mismo, a sí mismo, por mí. Deberían estar todos llorando en este momento. ¿Por qué, Israel? Porque alguien murió para darte vida, porque estabas muerto. Estás amargado, estás frustrado, estás enojado con la vida, estás así, pero con éxito en el mundo, pero muerto. Y necesitas vida. Y la vida solamente te la da Cristo, no te la puede dar nadie. Nadie te la puede dar más que Cristo. Por eso dice, otra vez te lo quiero leer. He sido crucificado con Cristo. Israel ha sido crucificado con Cristo y ya no vive Israel, sino vive Él. Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, a pesar de que yo ponle como tú eras, mentiroso, arrogante, orgulloso, soberbio, todo lo que yo soy, así me amó Dios y así muere Dios, así muere Cristo por mí y se entregó por mí. Queridos hermanos, si tan solo viéramos la obra de Dios que nos lleve a desprender todo lo que creemos saber y llegáramos a conocerlo mejor de la manera que más imaginaste, seríamos transformados por Él. ¿Te das cuenta? Dios quiere tratar con tu orgullo, tu soberbia, tus miedos.
Y te lleva al límite, llevó al límite a este hombre. Y Dios te va a llevar al límite para, como ahorita cantábamos, y la quisiera cantar otra vez, Jonoel, la de quebrántame. Porque el arrancarnos el orgullo, ay, duele. El quitarnos el miedo duele. ¿Qué tiene que quitar Cristo en tu vida para que vivas a Cristo y comuniques vida? Es que eso es lo que hay que hacer, comunicar vida. ¿Cómo superar pues el fracaso? ¿Cómo superar el abandono? Primero, tienes que, lo escuché de mi amigo Héctor, primero tienes que regresar al punto donde fracasaste y no queremos, ¿verdad? Simplemente cuando alguien se divorcia, ya no la quiero ver en mi vida, no quiero saber nada. Hermanos, el divorcio es un fracaso. Tienes que regresar con esa persona y decirle, oye, yo también la regué, perdóname. Y eso cuesta, tu orgullo, tu soberbia, todo lo que hay en nosotros cuesta. Tenemos que regresar al lugar donde fracasamos. Porque si no, no vas a poder avanzar. Tienes que reconocer tus fallas. Y solamente la misma palabra de Dios te lo va a poder mostrar. Y tienes que dejar que te restaure el Señor, porque es doloroso. Cuando hemos discutido mi esposa y yo, ay, es que ustedes se ven tan bonitos. No, sí discutimos también. Y vieras cómo me cuesta regresar y decirle, ay, uno, es que tú también, ¿no? ¿Va? Es regresar y la estoy regando, va. Perdóname. Creo que no era por ahí. Pero cuesta, porque ya Dios trató con mi orgullo. Y es cuando les decimos los dos, dejemos que Dios nos restaure, va. Y su palabra nos restaura y nos limpia y decimos, y es cuando también ella dice, yo también la regué. Yo, ándale, sí es cierto. Sí, también. Somos dos, somos una sola carne. Los dos fallamos. Pero acuérdense que Dios le dijo a Pablo, instrumento me es útil es este. Y Dios te va a usar a ti. Pero si tú sigues con tu orgullo y tu vanagloria y tu soberbia, pues Dios te va a llevar al límite, hermano. Te va a llevar al límite. Y vas a vivir tus consecuencias, porque vas a vivir tus consecuencias. Así que terminamos con eso. Te pones de pie, por favor. Qué feo final, ¿verdad? ¿Qué querías? Que dijera un mensaje motivacional para que se... No. Pablo se fue a Damasco, se fue a Tarso, 7 años, y en 7 años no se supo nada de él. Tal vez se puso a vender etiquetas y computadoras, y no se supo nada de él. De mí nadie sabe. Y por ahí van a pasar los instrumentos. ¿Pueden pasar los instrumentos, por favor, para la cena del Señor? Y yo quiero terminar para la cena del Señor. Quisiera, pásele con la cena del Señor.
esto que te prediqué del fracaso y del abandono, lo vamos a poder ver hasta Hechos 13. Así que tranquila, ya te lo compartiré. Hechos 13. Pero para la cena del Señor, para ponernos lo que aprendimos hoy, lo que Dios va a tratar con nosotros el día de hoy, creo que, no sé si ustedes me digan lo mismo, pero creo que tiene que ver con el salmo que les mandé al grupo. Si lo checaron el salmo, el jueves, te recuerdo, jueves de oración, todos los jueves, 7:30, 7:45, gracias, empezamos. Y lo voy a leer y lo vamos a orar ahorita, porque creo que así se sentía Pablo y creo que así te sientes tú a veces. Tal vez tú y yo nos sentimos así, cuando Dios trata con nosotros, cuando el mismo mundo te quiere apachurrar, te quiere que te pongas triste, que te agüites. Dice el salmo que les mandé, si no lo tienes, dímelo para mandártelo. Es el Salmo 119, versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice el salmista David, ella, que en la palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Dice el versículo 51 del 119, dice, los soberbios se burlan mucho de mí. Hasta la fecha. Mas no me he apartado de tu ley. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Te das cuenta? Dios está ahí con nosotros, en medio de una aflicción. Pero si tú no tienes a Cristo, la palabra de Dios no tiene vida. Le decía a mi esposa en la mañana, muchas veces queremos cambiar el comportamiento de la gente y no podemos. Eso es como maquillar a un muerto otra vez. Oh, ya, deja de esto, deja de hacer esto, ya no hagas esto. No, necesitamos primero tener la vida en Cristo para que la palabra ahora sí sea vida. Amén. Entonces, en eso, hermanos, hoy recordamos que alguien murió por nosotros en esa cruz. Alguien que se llama Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados. Y se llama Jesucristo y viene a darte vida. Porque a veces estamos bien amargadotes. O muy amargadas. Y necesitas que alguien dé vida a tu vida. No lo va a hacer nadie más que Cristo. Entonces, teniendo esta galleta, lo que leímos en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es esta galleta que alguien pagó un precio muy caro para que tú tuvieras vida. Así que puedes comer. Y todavía, fíjate, no se compara la vida de Pablo
si tú la lees, fue una vida de mucho sufrimiento, ¿verdad? Porque esa fue una. Y luego va a recibir azotes, y luego va a ser encarcelado, y luego lo va a morder una víbora, y luego va a ir, o sea, es un tormento la vida de Pablo. Se va a parecer mucho a tu vida o a mi vida, nomás que sin mordeduras de víboras. Así fue la vida de Pablo. Sí. ¿Pero aquí en Toronto hay víboras? Bueno. Así que no te agüites si estás pasando una vida así. Pero fíjate, solamente Cristo derramó la sangre de su propio Hijo para que tú tuvieras vida. Y esto es lo que vamos a beber. O sea, esto es un jugo, pero dice, beban de mí. ¿Qué caníbales? No, es algo espiritual. Es vida nueva en Cristo. Y eso es lo que recordamos, que alguien derramó sangre por alguien que no valía la pena como Israel. Y pagó. Y me dio nueva esperanza, nueva vida. Así que bebe. Vamos a orar y reflexiona un poquito en lo que hoy leemos y ponte a cuentas con Él. Dile, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero caminar contigo. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por salvarme. Señor, yo te ruego, Padre, que el día de hoy escudriñes mi corazón y veas si hay algo podrido en mí. Porque tu palabra me enseña que tú darás un corazón nuevo. Quita este corazón podrido, Señor. Quita este corazón orgulloso, Señor. Quita este corazón envanecido. Quita este corazón amargado. Y ponme uno de nuevo, Señor. Uno de carne. Uno que sienta, Señor. Tú puedes hacer eso, Señor. Ayúdame, Padre. Te lo ruego, Señor. Yo te pido, y sígueme en esta oración, yo te pido que tú me perdones por haberte abandonado, Señor. Tú nunca me abandonaste, pero yo sí te abandoné. Yo sí me fui por otras cosas, por otros dioses, me fui por otras circunstancias, Señor. Y hoy te pido que me perdones, Señor. Quiero regresar a casa. Y la única forma de regresar a casa es a través del camino que es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Vivifícame, Señor. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por perdonarme. Yo me quiero arrepentir, Señor, de todo lo que hice y lo que voy a hacer, Señor. Por ese precioso nombre que es nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra, solo a ti, Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves de oración.